Hemos dicho con ser honestos basta, y quizás no del todo, pero es el principio, y el principio de un ejercicio que hemos venido haciendo como iniciativa, como proyecto, como esfuerzo de ver el Estado, de ver el país con un enfoque de pueblos indígenas, con el enfoque de una multiculturalidad que tiene muchísima vitalidad desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos, en todo un país que se va transformando. Y precisamente para hablar de esas transformaciones, con la idea de regresar con una perspectiva tanto del pasado, reconociendo cosas en el presente y viendo los desafíos del futuro. Un desafío que se vuelve muy particular en el tema del Congreso de la República, en donde vamos a tener nuevos diputados, en donde vamos a tener diputados que se reeligen y vamos a tener también un grupo de diputados que van a ser nuevos totalmente del ejercicio legislativo. Pero ¿cómo ver este tipo de situaciones y de momentos electorales con ojos indígenas? Esa es la pregunta fundamental que le da vida a este programa. Bienvenidos a Espacio Público, soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto darle la bienvenida a Haroldo Quej, que ha tenido una experiencia muy importante en el ejercicio de la política en Guatemala, ha hecho cosas nuevas, ha innovado en ese ejercicio desde muchas perspectivas, recordando el ejercicio del gobierno del FRG con Alfonso Portillo, las cosas que se hicieron, en donde como indígena abrió muchos espacios nuevos con su propio ejercicio. Bienvenido, Haroldo. ¿Cómo ves este resultado de proceso electoral 2011? ¿Cómo lo evalúan, pero especialmente desde tu experiencia? Bueno, muchas gracias. Yo estoy contento de estar acá. Siempre que hago algo en la vida, trato de que esto sea parte de lo que yo quiero hacer y de lo que me gusta aportar. Por eso digo que estoy contento porque estoy precisamente haciendo en este momento lo que de verdad nace de mi corazón. Ahora, ¿cómo veo el resultado de las elecciones recién pasadas? Pues estamos en un país donde el 50% es pobre y el otro 22% es extremadamente pobre. Y en el noroccidente es 50-32. Un número más, un número menos, claro, pero estamos por ahí. 10 más, 10 menos. Entonces, cuando un país tiene 2/3 partes, 3/3 partes, 3/4 partes de gente pobre y extremadamente pobre, entonces los resultados no deben de extrañar. Y por ahí vi que alguien decía, ¿por qué fallan las encuestas? Yo creo que las encuestas no fallan. Lo que falla es que mucha gente todavía le falta conocer más a la cultura indígena guatemalteca, pero más que eso, entrar más allá de esos estratos económicos, especialmente los pobres, y en este caso las mujeres, que regularmente pues la participación de ellas había sido nada más en ciertas cosas. Ahora que están en la política y son un número que puede cambiar, y puede cambiar encuestas, puede cambiar rumbos, entonces ahora tenemos resultados con mucha influencia de mujer pobre, ¿sí? O sea, ¿ves determinante el voto femenino rural indígena en esta elección? Yo creo que a partir de hace unos años, de hace unos 2 elecciones pasadas, ya se veía venir esto, pero ahora es mucho más fuerte, es mucho más real el rumbo que puede dar. ¿Eso hubiera cambiado de alguna manera el panorama si compite la señora Sandra Torres? Pues yo creo que no, porque hay un volumen de trabajo ya hecho y ese volumen de trabajo vino a repercutir en diferentes direcciones. Es como que si tuviésemos una presa de agua con determinados litros o galones en cantidad y de repente esta presa se revienta sin una dirección establecida, pues agarra para diferentes rumbos y va y hace el volumen que ya estaba en esa presa. Entonces, eso es, pero sí es un volumen que se puede ver que sí afecta dentro de un proceso. Es decir, los resultados generales ponen la emergencia del voto de la mujer indígena en un proceso de elección que
efectivamente las encuestas vieron de una manera y luego los resultados se dieron de otra. Yo coincido en que las encuestas no necesariamente mienten ni verlas desde esa dimensión, sino sobre todo son la fotografía de un momento. Y mientras los días pasaban, pasaron cosas en la sociedad. Y eso cambió obviamente en términos de resultados. Pero los resultados que ustedes obtuvieron, ¿les sorprendió en términos presidenciales, por ejemplo, en términos distritales del Congreso de la República? No, yo creo que no. Hoy día el campo de la política es un campo más competitivo, ¿sí? Antes bastaba con tirar papelitos en un avión o en una avioneta y eso ya estaba resuelto. Hoy no, hoy va más allá de eso y hay que aprender de procesos. Por ejemplo, nosotros, y lo decimos así, con modestia, de verdad, que en la escuela de los Quechén, de los 9 diputados actuales del Congreso, 7 han pasado con nosotros. Y de los 17 alcaldes en Alta Verapaz, 9 han pasado con nosotros. ¿Qué significa han pasado con nosotros? Quiere decir que en 20 años han aprendido procesos de trabajar con comunidades, con personas, con liderazgos femeninos y masculinos. Han aprendido con nosotros esto y ahora ellos lo hacen con su capacidad, adicionando su capacidad y experiencia. Entonces eso vuelve más competitivo, no solo la Alta Verapaz, sino esto es un fenómeno que se ha dado en todo el país. Hoy día hacer política no basta con ir y peinarse y sacarse una buena foto, no, va más allá que eso. Hay que conocer la sociedad, la realidad económica y en este caso conocer la cultura de las personas que habitan en cada comunidad, municipio y departamento. ¿Hay un voto duro, Quechén? Pues se ve que sí hay. 20 años después sí hay. Y eso en términos del partido fue determinante para la negociación que hiciste, porque para algunos sorprendió, digamos, ciertas migraciones y una de ellas, lo significativo que fue Haroldo siendo indígena, siendo joven, era significativa su participación en el FRG y se miraban muchas perspectivas. Luego el cambio. ¿Qué significa esto en términos de participación política? Bueno, es simple. En toda la historia institucional guatemalteca se ha demostrado que nuestro país no va por la institucionalidad de los partidos, sino sigue a personas. Eso es lo que se ha demostrado del 11 de septiembre para atrás. ¿Qué pueda pasar en el siguiente proceso? No puedo ser yo quien diga qué exactamente va a pasar, pero lo que ha demostrado la historia es que se sigue a personas y no a la institución político-partidista, no. Entonces, nosotros hemos visto que los procesos partidarios duran entre 10 y 20 años. El nuestro fue longevo, podríamos decir, en la nueva época democrática, porque hicimos un trabajo fuerte, hicimos un trabajo que iba más allá de una simple campaña política o de ganar una alcaldía o una diputación. Iba más allá de eso, y eso es relación con la persona, con la comunidad y con el pueblo. Y eso es un ejercicio que trajo resultados, porque si vemos, y lo hablábamos un momento antes de fuera de cámaras, los resultados del trabajo que se hizo en el FRG se ven, el tema de la ley de idiomas nacionales que encabezaste, el asunto incluso de TV Maya y las concesiones que se dieron en su oportunidad, son desafíos ahora en términos del nuevo ejercicio. ¿Cómo dentro del partido actualmente se ve la participación de pueblos indígenas? Bueno, nosotros en las corporaciones municipales que propusimos para las alcaldías de Alta Verapaz, los candidatos a alcaldes y los candidatos a diputados, se ve la representación de los pueblos indígenas de Alta Verapaz en este caso. Pero el partido en general, en todo el país, tomó en cuenta el liderazgo local, el liderazgo departamental. Y yo creo que ese es un punto que quisiera subrayar. Los indígenas no debemos de participar porque somos indígenas, debemos de participar porque somos competentes y que tenemos la capacidad de ser competitivos en el área en que nos queramos desenvolver. Yo soy de Carchá y en mi pueblo la mayoría son comerciantes y nadie va a ir ahí donde los comerciantes a decirles, miren, ¿saben qué? Denme mi cuota para que yo sea comerciante. Se van a reír de uno, le van a decir, no, vos trae tu canasto y empezás desde abajo. Claro. Y sé de los buenos y los mejores, demostrarlo. Entonces, yo crecí en un ambiente de competencia, crecí cerca del mercado de Carchá, cerca de mi abuela que era comerciante, y entonces para mí es lindo que los indígenas
participemos porque somos capaces y porque tenemos esa capacidad para competir en forma individual y con nuestro equipo. Pero ¿por qué no ha sucedido? ¿Por qué lo que vemos es que la participación de pueblos de indígenas en este congreso que viene no va a superar el 13%? Nosotros hemos analizado 19 probables indígenas, porque pueden ser menos, pero digamos que ahí no se incrementa sustantivamente. ¿Por qué no sucede lo que estás diciendo en términos más nacionales, incluso en términos de Alta Verapaz? Aunque ahí van a haber 6 indígenas en el Congreso de Alta Verapaz. Así es. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué no sucede? Porque todos los pueblos les cuesta, cuando hay conquista, hay una afección a la sociedad, que no solo es que se les despoje de tierras, de cultura, de religiones y todo eso, también afecta en la forma de ver el futuro. Entonces, muchas de las personas, aún estudiando en universidades, todavía siguen pensando que alguien les tiene que dar permiso, que alguien les tiene que autorizar, que alguien les tiene que regalar una cuota. Y no debe ser así. Este país, como todos los demás, están dentro de un concierto competitivo, aun cuando yo no lo quisiera. Entonces, yo creo que el reto para las poblaciones indígenas hoy día no solamente es pedir o exigir, es participar, y es tener razón. Yo le digo razón económica. Por ejemplo, ¿cómo voy a exigir yo que admitan en el CACIF a un indígena? Yo no lo tengo que exigir. Alguien con esa capacidad y esa razón tendrá que ocupar una silla ahí cuando llegue el momento. ¿Pero qué sucedió en tu vida personal? ¿Qué sucedió en ese planteamiento? Porque ha sido determinante en tu grupo familiar, en esa emergencia política. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó que te hizo ser esa persona que estás diciendo que deben de ser los demás? ¿Hay algún factor que permitió conocer y desarrollar a Harold O'Keg tal cual lo conocemos ahora? Yo creo que en principio fue el crecer con mis abuelas. Entonces eran mujeres más maduras, más desarrolladas. Crecí con mi abuela de parte de mi papá de 0 a 6 años y con mi abuela de parte de mi mamá de 7 a 13 años. Esa influencia de esas dos mujeres ya con una madurez desarrollada afectó en mí positivamente. Y entonces aprendí que en esta vida es bueno tener las aspiraciones y los sueños, pero hay que trabajar por ellos. ¿Cuándo descubriste la política? Yo a los 16 años. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, la democracia cristiana estaba en su apogeo y entonces daban capacitaciones aquí en la zona 4, había una sede de la democracia cristiana y daban capacitaciones. Yo venía cada mes o cada 2 meses veníamos a recibir nuestras capacitaciones. En ese entonces costaba 1.60 el pasaje para acá y el almuerzo 1.10. Entonces no era como mucho dinero para ahora, pero para entonces sí. Era mucho. Entonces ahí venimos a aprender y leíamos folletos interesantes de política. A veces eran folletos que tenían ya mucho tiempo, que escribían políticos. Tenía un grupo de compañeros y de cuatro compañeros que tenía de 16 años. ¿Podemos saber arriba, quiénes son? Sí, Juan Carlos Gutiérrez Ponce, Domingo de Jesús Solís y Coy, Víctor Hugo Cifuentes Delgado, eran mis compañeros. Y yo les decía, esforcémonos, alcancemos el poder para servirle a nuestra gente, para poder cambiar algunas cosas en nuestro pueblo. Entonces, y nos prometimos que el que primero llegara iba a ayudar a los demás para abrir la brecha. Y pues eso hicimos. Una escuela demócrata cristiana, en realidad. Pues si se le puede llamar así, yo creo que diría más una contribución del partido en ese momento hacia jóvenes que quizá no teníamos un arraigo tan fuerte en el partido. Porque efectivamente estamos viendo una democracia cristiana que tuvo un impacto significativo en varias generaciones. Es el único partido que ha hecho formación de cuadros. Yo creo que tuvo tiempo. Sí, que es lo que no tienen las demás organizaciones. Estamos conociendo a Harold O'Keg, la persona que regresa al ejercicio legislativo, y vamos a evaluar precisamente el Congreso de la República con estas nuevas composiciones, pero también los desafíos de segunda vuelta. Volvemos, es Espacio Público y soy Álvaro Pop. Que tiene muchísima vitalidad desde nuestras comunidades, desde nuestros pueblos,
en todo un país que se va transformando. Y precisamente para hablar de esas transformaciones, con la idea de regresar con una perspectiva tanto del pasado, reconociendo cosas en el presente y viendo los desafíos del futuro. Un desafío. Hemos dicho con ser honestos basta, y quizás no del todo, pero es el principio, y el principio de un ejercicio que hemos venido haciendo como iniciativa, como proyecto, como esfuerzo de ver el Estado, de ver el país con un enfoque de pueblos indígenas, con el enfoque de una multiculturalidad. Que se vuelve muy particular en el tema del Congreso de la República, en donde vamos a tener nuevos diputados, en donde vamos a tener diputados que se reeligen y vamos a tener también un grupo de diputados que van a ser nuevos totalmente del ejercicio legislativo. Pero ¿cómo ver este tipo de situaciones y de momentos electorales con ojos indígenas? Esa es la pregunta fundamental.